Bienvenido a un nuevo episodio de Mamushkos. Pancho, ¿cómo va? Hola, Fer, muy bien. Acá contentos que estamos con un programa muy especial. Vamos a Exactamente. hablar de poesía nuevamente. Nos fue muy bien con la primera parte de poesía, así que ahora vamos por una segunda. Vamos por la segunda y en este caso con una invitada muy especial, con María José Belgrano, poeta argentina de San Luis, Puntana. Así que bienvenida, María José. Gracias, Pancho, gracias, Fernando. Hermoso estar acá hoy a la noche con ustedes. Gracias. Gracias por hacerte el tiempo. Sé que es difícil hoy en día, estamos hablando de fin de año, ¿no? Quedan 5 semanas para que termine el año. Cuando salga este programa van a quedar menos todavía. Pero bueno, estamos muy contentos de hacer este programa nuevamente porque quedaron poemas en el tintero y bueno, quedaron palabras para hablar de poesía. En su momento hablamos con Gabriel Gómez Saavedra de Tucumán, así que seguimos por el norte con María José Belgrano. Y con un muy buen libro que tiene María José, aparte. Exacto. Y queremos hablar de ese libro, Cuando te fuiste, alquilé un traje de astronauta deportivo, publicado por la editorial Limbo. El título es fantástico. ¿Dónde nace el libro? ¿Hiciste volvés a San Luis para escribir? El libro nace en diferentes momentos, tiene escrituras de distintos años, más o menos desde 2021 en adelante. Y fue la verdad, escrito acá en Buenos Aires, donde vivo, y muy trabajado los miércoles en el taller de Osvaldo Bossi, que bueno, considero que es mi maestro y siempre recomiendo que quienes no lo conozcan lo busquen y lo lean a Osvaldo, que tiene una obra importante y la verdad que es hermosísima, hablando de poesía, ¿no? Así que escribiendo este libro acá en Buenos Aires fue el proceso, ¿no? Lo hice acá. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es un taller de poesía, ¿no? En este caso que vos participás, pero pensando en las personas que por ahí les interesa escribir poesía, pero no encuentran una comunidad, ¿cómo es participar? La verdad que, a ver, es un espacio muy importante para la escritura. Estés iniciándote, ya, no sé, tengas un proceso, tengas uno o varios libros, porque es un lugar que te revitaliza la escritura. En este caso, en el taller de Osvaldo Bossi no se va a escribir, ¿sí? Es un taller de poesía que también es de lectura. Entonces el espacio consiste en encontrarse todos los miércoles con un grupo que hace varios años que participamos, o sea que es un grupo que se conoce mucho entre sí. Se van sumando algunas personas, más o menos cada año, pero se va manteniendo un núcleo que está buenísimo, que nos vamos como conociendo el recorrido. Y un poco la forma de taller que hace Osvaldo es esto de que la poesía no se enseña. Entonces él no está enseñando poesía, sino que está recuperando el lugar de la poesía y a la vez está propiciando que escribas. Por supuesto hay algunas consignas que hacemos siempre por fuera del taller, y volvemos y leemos, hacemos ronda de lecturas. Un miércoles ronda de lecturas y otro miércoles más ronda de lectura de un autor, ¿no? Y ahí vamos conociendo un canon, una selección que va curando Osvaldo, que es interesantísima porque, como dice siempre él, no es que elijo los poetas que más me gustan a mí, sino que trato de abrir un abanico, mostrar una época, mostrar distintas voces, y bueno, y todo eso va haciendo a la escritura de cada uno, ¿no? Pero el intercambio yo creo que es fundamental. Qué bueno. Sí. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿qué están leyendo ahora? Y después pensando, me encanta porque habíamos hecho una lista de preguntas, no vamos a seguir ningún lineamiento de esas preguntas, vamos a ir por donde tenemos que ir. Yo estaba pensando otras también, sí, me pasó lo mismo.
la cuestión de la oralidad, ¿no? La cuestión de la importancia de la lectura del poema, porque cuando hicimos el primer programa y tu poema causó sensación, María, porque mucha gente lo leyó, mucha gente lo comentó, y acá más allá de los likes, más allá de lo que la gente lo sigue o no, pero hay una vuelta a la importancia de la lectura del poema, me parece a mí, ¿no? Como que se está desplazando el eje desde la imagen a lo auditivo, ¿no? Con el audiobook, con el podcast, y hay una vuelta a la oralidad de alguna forma, ¿no? Y también, Pancho, con los ciclos de lectura. No sé allá por donde vivís vos, pero acá en Buenos Aires, o sea, los ciclos de lectura y los eventos de lectura de poesía, o sea, es como algo que siempre está y que muchos cuidamos que esté, ¿no? O sea, que incluso a veces se superponen, ¿no? Bueno, y lamentás que haya una lectura el sábado a la tarde porque hay otra. Las ferias del libro de distintas localidades también tienen ciclos de lectura. Las librerías invitan a leer, y muchas presentaciones de libros en donde se lee, bares con micrófono abierto. Entonces creo que la oralidad, si bien por supuesto está ahora potenciado por las tecnologías y diferentes plataformas y dispositivos donde se puede escuchar mejor, creo que lo oral, pero así lo oral a secas, ¿no? Es esto, ¿no? Que circula, y no estoy hablando solo de Cava, o sea, estuve en la Feria de Santiago del Estero y bueno, los encuentros entre poetas, la verdad que son increíbles, y eso, o sea, ¿a qué se va? Se va a leer y a escuchar lecturas. Y cuando uno escucha lecturas también está leyendo. Y también después está escribiendo con ese cúmulo de lecturas, ¿no? O sea, creo que no tiene mucho sentido extendernos en decir, bueno, viste, es importante leer para escribir. Creo que es casi la misma práctica, ¿no? Si escribís, lees. O no me gusta el imperativo, pero si escribís tenés que leer, y tenés que leer más de lo que escribís, inclusive. Tengo una pregunta, María, teniendo en cuenta que también sos editora. Te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a los cantantes. ¿Cualquiera puede escribir poesía? ¿Cualquiera puede escribir poesía? Sí. Me gusta decir que sí, que cualquiera. Cualquiera tiene... A ver, ¿cualquiera podría escribir poesía? Sí. Cualquiera en el sentido de que es capaz de hacerlo, bueno, creo que sí, que hay una capacidad humana muy, muy natural con respecto a la voz, ¿no? Con respecto a los ritmos. El cantar es como, ¿no?, inherente por ahí a cualquiera también. El tema es por ahí qué importancia le da cada uno al hacer poesía, ¿no? Sí. Porque se transforma, no sé, en mi caso te diría que, sin exagerar, pero desde muy chica es como una forma de vida la poesía, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Vivís recitando poesía? No, pero es como una postura un poco militante de la poesía. Se nota mucho. Es difícil de explicar esta postura. Se nota mucho en tus poemas, ¿no? De tu poemario, María, esta vinculación a la infancia. Y me pregunto y ya el que lee los poemas de tu poemario va a encontrar respuestas, pero ¿qué recuerdos tenés de estas lecturas, de esta aproximación a la poesía de niña en San Luis, ¿no? O por ahí más de grande, aquí también en Buenos Aires, ¿no? Yo el otro día, no me acuerdo a raíz de qué, pero pensaba, ¿por qué me acerqué a la poesía de tan chica, no? Porque en mi casa siempre hubo bibliotecas, mi familia es muy lectora, es familia de tomar mucha nota o tener mucho cuaderno propio de distintas cosas. Mi mamá como psicóloga, mi papá como político, mi
mis hermanas, bueno, son muy estudiosas también. Siempre hubo algo del registro de la escritura. Tengo abuelas, tías, abuelas, gestoras culturales, que son ese tipo de señoras que en su momento armaban, no sé, centros culturales, ¿no? Que tenía que ver, creo, ¿no? Que tiene que ver con la herencia de las maestras sarmientinas, de las mujeres con formación de maestras normales, que tenían una disposición hacia la cultura, hacia generar espacio de cultura. Después un poco creo, ¿no? La primera vez que vi la biblioteca gigante acá en Buenos Aires, siendo muy chica, de mi tío Eduardo Belgrano, Rawson, escritor que muchos conocen. Me acuerdo el impacto que tuvo en mi infancia, ¿no? Tener, no sé, 7, 8 años y vinimos de visita a Buenos Aires o a hacer algún trámite con mi mamá y fuimos a cenar una noche a la casa de él. Y claro, fue la primera vez que vi una biblioteca tan gigante, ¿no? Que la veía de abajo hacia arriba, decía, o sea, me impactó. Me acuerdo ya lo que me acuerdo, vos que sos psicólogo, habíamos cenado, ¿no? Y vino el momento del postre y me ofrecieron tarta de manzana. Y yo estaba tan impactada con la biblioteca que dije, no, gracias. Pero después me quedé arrepentida porque me encanta la tarta de manzana, de no haber aceptado esa tarta, pero yo estaba como impactadísima con semejante biblioteca, el departamento de un escritor en Buenos Aires. Yo siempre enamorada de Buenos Aires, tanto que a esa edad decidí que de grande iba a vivir acá. O sea, fue como un sueño que cumplí rápidamente cuando tuve la posibilidad, lo tuve muy claro. Entonces, yo me acuerdo que empecé de muy chica a pintar con acuarelas y no sé qué, y empezar a garabatear algo, y leía mucho, y también me hacía la que leía los libros de grandes. Entonces de repente era muy chiquita y estaba con un tomo de Freud, de las obras completas de mi mamá, que no entendía absolutamente nada, pero me exigía mucho en la lectura a entender, a captar algo, ¿no? Creo que jugaba con la lectura y yo no tenía, no sé si les pasó a ustedes, pero en nuestra época la biblioteca infantil no era tan cargada de títulos, o no estaba No, la colección Robin Hood era quizás, ¿no? Estaba la colección, claro. La Todo el colección mundo, Robin Hood, ¿no? Azabache, Platero y yo. Claro, o los libros escolares obligatorios que estaban en nuestras bibliotecas, o prestados por primos, algo, porque creo que nadie tenía la colección completa de Robin Hood, de Villiquen. Claro, un par de libros salteados. Algunos salteados. Y yo, lo que a mí me marcó es que en cuarto grado una maestra me insistía mucho con que yo tenía que escribir, me invita a hacer un taller literario con ella a su casa. Yo empiezo a escribir, ella me propone presentar un cuento mío a un concurso literario y gané el concurso. Y yo me moría de vergüenza, pero mal. O sea, yo esa etapa la sufrí porque, claro, era mucha exposición, yo era muy, muy chica, no tenía ganas de eso, pero sí tenía ganas de escribir. Igual que tema que sacaste, qué importante un docente que estimule, que vea ahí una semillita y diga, vamos por acá, es una cosa, aguante esa maestra donde quiera que esté. A pesar de que casi la caga, vamos a decir, ¿no? Pero acertó. Sí, esa maestra que... Sí, esa cosa de que se une la escuela con la lectura obligatoria, que es una larga discusión teórica, esto de literatura y escuela. A mí, por supuesto que no me costaban las materias de lengua, de lectura, o sea, a mí me gustaba todo eso, pero no estaba segura era muy chica, ¿no? De querer participar de concursos y qué sé yo. Pero esta maestra, que aprovecho para recordarla, Alita, le decíamos Alita Calí,
me sumaba a lecturas, me prestaba libros de su biblioteca. Yo empecé ahí a ser como una lectora de literatura, digamos, más adulta, ¿no? Te empezó a formar de alguna forma, ¿no? Sí. Qué bueno porque Sí. haces un recorrido de cómo la lectura y la escritura empiezan como un juego, ¿no? Sin definir y terminan como moldeados de alguna forma por esta guía, ¿no? Y se me ocurre ahora esta pregunta, sé que escribís narrativa también, María, y justo hablaste ahora que de niña tu primera producción fue un cuento, ¿no? Sí, empecé por la narrativa, mira. Y Después me acuerdo que hubo otro concurso ahí de muy chiquita, se llamaba Poesía Instantánea. O sea, tenías que ir a una plaza, te daban 15 minutos y escribías sobre lo que fuere, ¿no? Unos adelantados. Es como, claro, como una de gallos de ahora, pero de poesía. Sí. Claro. Increíble. En una plaza ahí del centro de San Luis. Fue lindo. Sí. Pero, claro, bueno, ahora me haces ver esto, ¿no? Que sí, yo empecé escribiendo cuentos. Inventando cuentos ahora también. Ahora bueno, terminé una novela que vos conociste, leíste. Sí, tuve el honor de leerla. Muchas gracias, María. Y te agradezco también de nuevo por acá. Sí, muy contenta porque, nada, no sé si les pasa, pero el ejercicio o la práctica de la poesía también te mantienen en cierto mundo que cuando querés salir hacia la narrativa empezás con dudas, empezás con planteos. Generalmente tienen poco que ver con la literatura, pero bueno, uno se los hace. Sí, la narrativa como que pierde libertad de alguna forma, ¿no? Pareciera. Creo que no. Al principio, sí. Bueno, es una linda discusión que tengo con Federico Janmer, que es mi pareja, que es un novelista muy reconocido, digamos, y que tiene un oficio increíble, 20 y pico de novelas, y que no para de escribir, y siempre conversamos, y como creo que que está abierta la discusión, la conversación sobre la narrativa, no versus la poesía, pero cuánto hay de una en otra también, ¿no? Cuando hablamos, no sé, en mi caso de las prosas poéticas o de las narraciones poéticas, o en su caso cuando encuentra poesía en alguna de sus páginas de narrativa, o a veces nos reímos porque dice, bueno, pero que no hay poesía en la narrativa, me dice Fede, y yo le digo que yo creo que hay en partes, ¿no? Y que la poesía va como emergiendo en algunas partes de la narrativa, y que la narrativa emerge en algunas partes de la poesía, ¿no? Que hay como unos destellos de otros géneros, entre comillas, que van conversando. Pero me parece hermosa la discusión, me gustaría que no estuviera saldada, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, tenemos que hacer un programa con vos y con Federico en algún momento, y para que discutan en vivo. Sobre este debate está muy interesante. Porque el debate es a diario, así que está buenísimo. Podemos hacer varios episodios. Dale, una serie. Una serie. Mamuscos. Sí, te iba a preguntar, María, la cuestión de producción, ¿no? De poesía y de cuento. Así, en bruto sale cómo sale una poesía, cómo sale un cuento, ¿no? Pero me gustaría por ahí pensar un poco, mencionabas el taller de poesía, cómo es la producción de la narrativa, de cuento, de novela, ¿no? ¿Qué diferencias notás, ¿no? Y qué similitudes también, ¿no? Mira, pasa algo muy loco en el taller que nos pasó a varios, incluso muchas páginas de este libro mío que salieron ahí, salían como un cuento, salían como
una prosa, ¿no? A ver, lo que un poco dice Osvaldo es que la forma y en el poema sobre todo, ¿no? La forma y el contenido es lo mismo. O sea, el poema es forma y es contenido, no es más forma que contenido ni más contenido que forma. Yo creo bastante, digamos, en esa premisa, pero creo que también se traslada a la literatura, ¿no? Entonces, lo que emerge de la escritura toma la forma que tiene que tomar. Y algo que, insisto, que lo dice muy bien Osvaldo, es esto no se podría haber dicho de otra manera. En estas discusiones de, ay, pero me salió como un cuento, ay, pero esto no es poesía, ay, pero, o sea, esta discusión de fondo del género, ¿no? Que es tan estructuralista, ¿no? Y que por ahí cuando nos olvidamos un poco de la discusión, escribimos más en paz. Sí, que hasta el mismo Borges mencionaba en Arte Poética que en realidad no hay géneros, ¿no? Uno escribe y de lo que escribe después se me viene un poco la idea de la biología, después clasificamos en mamíferos, reptiles, pero claro, nos ponemos muy aristotélicos, ¿no? En esto de claro. Occidente clasificando, pero bueno, sí, es lo que hay. Rusos, qué sé yo, ¿no? Hay mucha tinta en esta discusión, pero a mí me gusta, cuando escribo, ¿no? Me gusta esto es como cierta idea tranquilizadora de que va a emerger en el género o en la forma que esa voz tiene que tomar, y después esa forma y ese contenido se consolidan en un texto, ¿no? En el texto. Entonces, pues, la verdad que puede pasar en cualquier género, ¿no? Estoy pensando que está interesante escribir y también no escribir con los parámetros de la afuera, ¿no? Está bueno quedarse conforme uno con lo que está escribiendo y que sienta que es genuino, que es bello. Pero bueno, después tomará la forma definitiva que el afuera lo vea, pero si no, uno se ata mucho a Trato mucho, sí, y además, a ver, tiene que existir ¿qué es lo que te lleva a escribir también? Esta confianza en que si un texto sale de determinada manera, después o más adelante o en otro proceso, de ese texto sale otro texto, ¿no? Un texto que está en mi libro, que es el único no escrito desde la voz que trabaja el libro, que toma la voz supuestamente de mi padre, era un texto que a mí no me hacía ruido. Pensaba que en la edición del libro, ¿no? Cuando lo estábamos jurando un poco con Osvaldo, yo le decía, Osvaldo, este texto no tiene que ir, no tiene nada que ver con el libro. Y él, cuando me hizo su devolución, su lectura final, me dijo, este texto en realidad es el que estructura, es como la llave de entrada a todo el libro. Y ahí eso a mí me impresionó, porque yo estaba escribiendo un libro de poesía y era un texto el menos poético para mí, el que no tenía la voz que sostenía todos los demás y la mayoría de los demás textos, el que se iba medio de temática, y Osvaldo lo constituye de alguna forma como el eje de mi libro. Y hablando de esto de que de un texto puede salir otro, termino este libro, bueno, pasa todo ese proceso, y de ese mismo texto sale mi primera novela. Eso te iba a comentar, no sé si sí. ¿Cómo? Eso te iba a comentar, no sabía si mencionarlo porque es inédita todavía, ¿no? Sí. Pero surge de ahí, hay como una punta que sale de ese poema, ¿no? De la historia de Di Benedetto, ¿no? Exactamente, hay un texto que se llama Di Benedetto se va, es como una especie de carta con la voz de mi padre,
dirigida de alguna forma al recuerdo de Di Benedetto, porque ellos compartieron celda, estuvieron presos juntos en la misma celda, en la Unidad 9 en La Plata, en la época de la dictadura en Argentina. Y presos políticos durante la dictadura, ¿no? Presos políticos durante la dictadura. Comparten celda, bueno, eso también es fundante volviendo un poco a la infancia, en mi escritura, ese relato de yo, digamos, y mi hermana crecer con la historia argentina o los relatos de mi papá contados a diario, ¿no? No sobre su estar presos, sino de un poco de todo. Pero ese relato puntual de Antonio, su compañero de celda, que yo después empiezo a dimensionar que es Antonio Di Benedetto, pero yo crezco pensando casi literariamente, porque hay que encuadrar un poco esos relatos tan fuertes para una niña en algo que sí o sí tiene que entrar dentro del relato de la literatura. A mí me marcó mucho saber eso, ¿no? Y ir sabiendo de a poco, como por episodios o por novela, por entrega, un poquito cada vez más de esa historia tan fuerte. Mi hermana tal vez lo canaliza más por su carrera política, su formación política, o como abogada, o como, ¿no? Y yo, desde muy chica, digo, esto lo meto en el universo de la literatura porque es más soportable desde ese lugar. Entonces siempre está como ese germen en mi escritura desde muy chica, en mis recuerdos, en mis fantasías, en también cómo me fui contando la dictadura a mi manera y cómo yo después puedo contar también dentro de los parámetros de cierta autoficción. En una novela también puedo contar la vivencia, digamos, de esa familia o de esa niña, sabiendo un poco cada día más de relatos muy fuertes, muy dramáticos, que en sí no los traduce de esa forma, los traduce más livianos. ¿Cuándo sale a la luz la novela? ¿Qué le falta? Está, mira, ahora yo la presenté en un concurso, así que voy a esperar un tiempo a ver qué pasa y ahí veré presentarla en alguna editorial. Sí. Y sí. La interrelación entre poesía y política, interesante, ¿no? Como mencionabas, tu hermana encontró respuesta por política, vos desde la poesía, literatura, que se interrelacionan de alguna forma, ¿no? Es como buscar, como pienso en la idea de teorías infantiles, ¿no? Van creando una narrativa, ¿no? No teorías infantiles en el término serias, ¿no? De buscar una respuesta, el entender el juego del niño o de la niña como algo serio, y la literatura y la política también, ¿no? Una forma de contarse y contarlo, pero también como un juego, como decís vos, como un juego bastante serio, y creo que eso forma parte de la voz que yo encontré en mi poesía también, porque hay una voz en donde yo me siento muy cómoda escribiendo poesía, que es una voz de unos 7, 8 años, una voz medio suicida también en algún aspecto, o sea, pero hay una... No estoy hablando todo en términos psicológicos ni de historia familiar, ¿no? Porque creo que también esas cosas se pueden lograr sin haber vivido cierta historia. O sea, creo que la literatura también tiene esa potencia. Pero bueno, la historia se vivió de alguna forma y se cuenta de otra. Mamuscos. Estamos
María Belgrano, escritora y editora de San Luis, residente en Buenos Aires, estudió Filosofía y Edición Editorial en la Facultad de Filosofía y Letras, diplomada en Políticas Editoriales en el Instituto de Formación Scholem de la UBA, y se formó en Gestión Cultural en el Centro de Investigación Cinematográfica. Tenés un montón de formación, María, varios lados. Sabemos que la poesía va por la colectora, ¿no? No va por la autopista. Exactamente, sí. Sí, un montón de formación que la celebro, pero que en realidad creo que cuando, esto que le decía a Fernando en un principio, el vivir en poesía, que es un concepto de la teoría poética, pero también de poetas como Antonio Esteban Agüero, que es el poeta de San Luis que yo publico hace ya casi 10 años. El concepto de vivir en poesía tiene que ver con realmente una forma de vida que es difícil de transmitir como es. Pero hablando de formación, yo a veces ni me interesa la formación que yo tuve. Sí. Uh-huh. Cuando empiezo a hablar de esto de vivir en poesía. Seguramente si no la tuviera me estaría perdiendo bastante de algo, no sé de qué, pero creo que no es lo que me constituye. Incluso hacer libros o editar libros, que era algo que me apasionaba y que decidí hacer desde muy chica, y que realmente vivir acá en Buenos Aires y hacer libros me parecía lo único que yo quería hacer en la vida. Creo que se fue como mutando la idea o el deseo en decir, bueno, no, en realidad lo único que yo quería era escribir. Lindo, llegaste a ese deseo. Pensándolo un poco en voz alta, la idea de vivir en poesía lo asocio mucho con el músico. Me parece que escribe naturalmente de narrativa, cuentos, novelas, es otra cosa. La poesía ahí lo veo mucho más emparentado con la música. El músico siempre está como detectando sonido. Lo digo porque he convivido bastante con músicos, ¿no? Y está tarareando algo, o está con un instrumento en la mano, o llega a un lugar y se muestra. Ahí lo asocio un poco más ahí. Hay una musicalidad que y que sí, que el músico, que yo siempre observo esto que vos decís, lo observo mucho en los músicos, digamos, cuando los entrevistan, o en amigos, conocidos músicos, qué sé yo, en algún momento, no sé, mis amigas todas estaban de novias con folcloristas santiagueños, y había como un parámetro así de que, o sea, nunca largaban la guitarra, nunca estaban haciendo otra cosa que no fuera, aunque sea tocando un acorde, y además haciendo alguna otra cosa adicional, ¿no? Y nos reíamos de que eran como todos esos novios santiagueños, eran lo mismo. Pero yo observaba en ese círculo, qué sé yo, que no les importaba absolutamente nada más que juntarse a tocar o estar tocando solos, o sea, ahí, no sé, un poco el mundo de los vínculos y de otra cosa que no fuera la música, o estar en música permanente, no les interesaba en absoluto. Me acuerdo que yo eso lo observaba mucho. Y después, que los poetas, lo que no podemos, creo que dejar de hacer es pensar en poesía todo el tiempo. O sí, tener una mirada poética no como mirada filosófica del mundo, sino que a cada cosa le corresponde cierta poesía. Y a veces es bastante abrumador, les digo, o sea, no es que... Si te cansás de ser poeta, María, a veces. No, yo no me canso, pero a veces digo, ¿hasta dónde puedo estar? Sí. ¿No? Insistiendo y dándole vueltas a las cosas desde la poesía. Cierta obsesión, o no sé, demasiado deseo, no sé cómo decirlo, pero tiene que ver con algo así. Por eso siempre digo, es difícil de comunicar lo que sería este concepto de vivir en poesía. No es vivir recitando y cortando flores por los caminos. Es muchas
como muchas cosas a la vez, pero es un estado de creación permanente. Así que bueno, creo que va por ahí. Sí. Marcar esto también, podemos hablarlo ahora en la segunda parte, de ser poeta en Buenos Aires también, ¿no? En la urbe, ¿no? Lo diferente mencionaste a Antonio Esteban Agüero, ¿no? Y bueno, con toda su poética más de San Luis y diferente, ¿no? ¿Qué notás vos al vivir en Buenos Aires, ¿no? El impacto en tu poesía, ¿no? Bueno, yo mira, hay un poema de Agüero que el poema Digo la golondrina, le dice a la golondrina, es mejor quedarse, ¿no? Le aconseja a la golondrina, es mejor quedarse, ¿no? Llorar en las propias cosas, o sea, una cosa de no irse del propio lugar, de no salir. Incluso Agüero como Pessoa viajaron muy poco en la vida. Se les llama a varios más, ¿no? Los poetas del arraigo. No son los extranjeros los que se van, los que escriben desde lejos, sino los que deciden o volver y quedarse, o bien no haber salido nunca. Y son muy particulares, ¿sí? Entonces yo, que estudié mucho y leí mucho la obra de Agüero, siempre me quedo con eso del consejo a la golondrina, porque vos le estás diciendo en la poesía, ¿no? A un pájaro que migra permanentemente, le estás diciendo, es mejor quedarse, golondrina, así, tranquilo, ¿no? En un verso muy simple, es mejor quedarse. Y yo, siendo que yo me fui, o sea, yo me fui de mi lugar, o sea, decidí irme desde los 8 años. Mamuscos. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poema del poemario El mar de adentro de Claudina Silva Nieto, una poeta de Buenos Aires, Argentina. Voy a leer uno de mis poemas que se llama Elogio y que está dentro del libro El mar de adentro, que fue publicado por El Bodegón Ediciones. Elogio. Las letras de los viernes, la radio encendida y el mate sobre la mesa. Tu mano sobre el teclado, el llanto de las calandrias. El paseo en una poesía y la canción que prometiste. La erudita lectura de tu voz. El grito desesperado de un viaje en auto. La llama encendida de tus huellas, el aroma a limoneros, el frío de un domingo que termina. El niño que asoma y el pan en el horno. Un hombre enamorado y el espejo de tu ausencia. La seguridad de tu palabra, las vías de un tren en una estación perdida. Sin vecinos, el aire de tu boca, el resplandor de nuestros antepasados, el mágico perfume de tu mirada. Un perro y un gato en la entrada, tu saliva dulce, la ducha abierta. Ahí estás, en medio de los ruidos, de las rocas, de los autos. Un verso de mañana, una flor en invierno.
Mamuscos. Cuando te fuiste al que lee un traje de astronauta deportivo, es un manual de instrucciones para sobrevivir al amor y al dolor. En este manual hay señales cargadas de un humor serio, importante, un humor para no reírse, sino para continuar a pesar de todo. También en este poemario se encuentran piezas del recuerdo de los 80, un tablero con ríos, piedras, casilleros, donde llorar y donde amar, donde leer el horóscopo, lavar la ropa y cortarse el pelo. Hay senderos con consejos, tréboles y dibujitos. En este libro, que me hace acordar al juego de la vida, pero lleno de poesía, recovecos sin respuestas ni caminos, también hay dos hermanas que se reflejan y se miran en el estar y en el agua. Este libro, juego, además de hablar de la vida, habla de la muerte, y de la cárcel y la amistad, y la escritura que puede surgir en ella. Se atraviesa este libro sintiendo el viento de una ventanilla abierta a toda velocidad, pero también con la calma de un mar quieto. María Belgrano se hace la viva leyéndonos estos poemas, mientras toma un cafecito como si no pasara nada, pero sabe muy bien que mientras los lee, mientras los leemos, vamos cayendo desplumados y sedientos. Son poemas para sentarse en un balcón, leerlos, tomar agüita, después un vino y finalmente sucumbir en el insomnio de pensar en ellos o en ellas las palabras que nos habitan. Los y las poetas de la generación del 80, del siglo XX, podemos llamarlo así, agradecemos este traje y pedimos por más poesía como esta, inútil, hermosa y nutritiva. Uf. Qué fuerte. Gracias. Con María Belgrano, poeta argentina, cuyana, podemos decir puntana, no cuyana. Las dos cosas. Sí, puntana. Porque San Luis es San Luis de la Punta de los Venados. Nueva Medina de Río Seco es su nombre completo. Y de esa Punta de los Venados viene la puntanidad y el puntano. Sí. Te fuiste, alquilé un traje de astronauta deportivo. El libro de María tiene algo que me gusta mucho, que puedo decir que es ecléctico, o ya esa palabra prescribió, pero tiene una cosa que te cachetea porque no es que agarrás el libro y lo lees de corrido y ya. Te sorprende, tiene como movimientos, como cambios de ritmo, como cambio de voces y cambio de tópicos también, a veces de forma sutil. Eso me gusta mucho, es un muy buen libro para leer, para volver a leer, para regalar también, para aquellos que no están tan acostumbrados a leer poesía de repente, es una linda entrada. Me gusta que tiene un humor también, ¿no? Que esto escuché de otras personas también, que María tiene un humor muy particular, se nota en la poesía también, porque no es un error decir es humor negro, es un humor sentido, pero que te cala hondo, ¿no? Diciéndote cosas, desde la narración poética, o la voz poética, ¿no? Esta mujer que se hace la viva, ¿no? Y que no voy a espolear, pero hay un giro ahí también, ¿no? En ese humor que te hace pensar también, ¿no? No sé ¿qué pensás vos, María, de ese humor, o cómo llegás ahí, si se puede explicar, ¿no? Por ahí no se puede explicar porque la poesía no se explica, ¿no? Sí, no, la poesía no se explica, pero el humor creo que sí. Y justo ahora estoy escribiendo otro libro que tiene que ver con Buenos Aires, ¿sí? Y justo estoy trabajando un texto en donde me pregunto por la risa, ¿no? ¿Cuándo perdió la risa Buenos Aires? Acabas de sacar un tema impresionante. ¿Sí? ¿Sabes lo primero que pienso? Acá estamos muy cerca de Montevideo y Montevideo con su carnaval, su candombe y todo eso, pareciera que tiene una alegría que nosotros no tenemos. Sí, sí, como vos decís, Fernando, hay algo de la pérdida de cierta alegría, de cierto ritmo que tenía Buenos Aires en algún momento. Y en mi libro, porque a veces me dicen, bueno, pero
hay algo de San Luis en el libro, hay algo de dónde sos, ¿no? De Buenos Aires, de San Luis, esa doble nacionalidad que tenemos los que nos vamos. Le tendría que haber hecho caso a Agüero cuando le habla a la golondrina. A veces pienso, ¿no? Que es mejor quedarse. Es un error Pero irse, bueno, podemos decir. ¿cómo? Es un error irse. Un error irse, sí. Pero bueno, me hago cargo de que me fui y... Tiene su encanto también, ¿no? Tiene su encanto, por supuesto. Y hay algo de... Creo que el humor también es otra máscara que nos ponemos o que yo me pongo en este libro, además del traje de astronauta deportivo, que ya al ser deportivo entra en esa lógica del humor, ¿no? De la ironía, porque es, bueno, reíte un poco después de lo que te pasa o de lo que te pasó. Sí, sí. En la poesía también se puede ironizar y puede reírse de Totalmente, ¿no? digamos, de la muerte, ¿no? Girondo, ¿no? Y bueno, esa tradición ahí de Parra, Nicanor Parra, ¿no? El humor es esencial, ¿no? Y además aliviana las cosas, no en el sentido de hacerlo superficial, sino en el sentido de que creo que es una época también que marca que nos tenemos que encontrar desde ciertos ejes. O sea, hoy no es fácil encontrarnos desde la novela total como género, encontrarnos, ¿no? Sintonizarnos, no solo en quienes leen, sino en quienes escribimos. Está fragmentada la humanidad y está fragmentada la escritura, ¿por qué no? Entonces, esto de escribir fragmentado también necesita cierta ironía, ¿no? No estamos conectados. El humor conecta de una forma también, ¿no? Porque si el que se ríe es porque más allá de qué lado está, casó el chiste, ¿no? Casó el humor. A mí me entiende, pasa, ¿no? me pasa, Pancho, que últimamente en algunas entrevistas o en las presentaciones del libro que tuve, o sea, la gente lee el título de mi libro y acto seguido se ríe. Sí. Entonces empecé a decir que cuando me dicen, ¿y este libro de qué viene, no? ¿De qué va? Y yo digo, bueno, es un libro de autoayuda, y me río. Puede ser un libro de chistes, puede ser una novela policial. Bueno, ¿no? Como decía Fernando, es ecléctico, pero creo que se sostiene bastante ese hilo de la ironía, porque retomo un poco a Osvaldo, nada es tan terrible. Nada es tan terrible. No, y me parece importantísimo también atreverse al humor. Es algo que en general uno no se anima porque no está muy valorado. Hay como un miedo ahora, ¿no? Hay como un miedo a reírse, ¿no? Claro. Sí, miedo a reírnos. Además de qué nos reímos. También, sí. Siempre se lo toma como un género menor al humor, por eso digo, hay que tener coraje también para ir por esa vía. A mí, yo me siento tan cómoda como en la poesía, ¿no? Me siento cómoda en ese lugar. Creo que tampoco puedo hacer abuso, digamos, de un recurso en el que me sienta cómoda. Pero mi voz, que ustedes saben lo difícil que es encontrar la voz, ya creo que lo tiene. Y la verdad que a ver, cuando recibo algún comentario, lo que estoy recibiendo de ustedes, también me hace pensar, ¿no? que el humor está dentro de lo dramático, ¿no? Yo quiero huir de la melancolía, quiero huir de la poesía melancólica, quiero irme hacia otros lugares y el humor es lo que me permitió, más la ironía que el humor es lo que me permitió estar en movimiento. Este astronauta está en movimiento continuo, porque si se queda quieto, le pasa como a Di Benedetto, que se queda quieto, ¿sí? Se queda quieto preguntándose por qué son tan malos los milicos.
Ujú. Y eso lo deja quieto en un lugar, lo paraliza. A ver, no quiero compararme en nada, sino comparar el tema de la ironía y de la risa como movimiento con una figura como Di Benedetto, en donde se paraliza, no se ríe, se queda quieto, no ironiza y no puede ponerse una máscara, ¿no? En una situación tan extrema. Sí, y por ahí puede ser un salto muy salvaje lo que voy a decir, interpretación que voy a hacer ahora, ¿no? Pero nunca, no lo había pensado antes, ¿no? Por esta cuestión de cómo te fuiste y pensando la relación. Podemos pensar estos dos personajes, ¿no? Tu padre, un personaje literario, y Antonio de Benedetto, que Di Benedetto se exilia, ¿no? En España. Y el dolor que implica, ¿no? Para todos los que han tenido amigos que se han exiliado, que han partido por diferentes motivos. Y bueno, la cuestión de ponerse un traje, ¿no? De inventarse una fachada para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir existiendo más allá de la partida física del exilio o de la muerte o la desaparición también. Esta necesidad de alquilarse algo, ¿no? Me llamó la atención hoy cuando me equivoqué el título y te dije de comprar un traje y me dijiste no, alquilar. Me quedé pensando en la diferencia, ¿no? Porque el alquilar es temporal, ¿no? Uno temporal. Alquila algo y se lo saca y lo prueba y lo disfruta, lo usa hasta que lo tiene que devolver, ¿no? Y después prueba otro, ¿no? Exactamente, claro, es eso de puedo ir a 11 y alquilarme otro traje. Exacto. Y cómo son como pieles que vamos armándonos para poder seguir de alguna forma, ¿no? Y que son tan genuinas como no ponerse ese traje, o sea... El tema de la máscara funciona también en la poesía porque te dejas ser todos los otros que podés ser en una voz. Ahí, digamos, entra en juego la literatura verdaderamente. Y también esto de, bueno, justamente el alquilar, lo temporal, porque lo temporal también te marca que estás andando. No, ¿sí? Lo que se alquila es una identidad de alguna forma, ¿no? Que el traje de astronauta deportivo puede ser el ser padre o madre, o puede ser el ser jardinero, ¿no? Pero además, que esto me lo hizo ver una escritora muy querida en una de las presentaciones del libro, que abrimos a preguntas y fue una conversación re linda con el público. ¿Quién fue? María Antisic. Me dice, yo me quedé pensando en el aspecto esto en el adjetivo de deportivo. Uh-huh. Que yo, o sea, realmente durante la escritura o lo que fuimos trabajando también con Osvaldo, no había reparado tanto realmente en lo deportivo, ¿no? Y cuando ella me lo hace notar, me doy cuenta que también, además de esto de que es temporal, también tiene que ser una ropa cómoda, porque cuando vos estás, no sé, en un duelo o de un desamor o de una muerte o de distintas ausencias, también necesitas estar cómodo, ¿no? Sí. Es un refugio, una máscara, además estás cómodo. Y desde esa cierta comodidad que te marca la ropa deportiva, ¿viste? Cuando en la escuela te decían, bueno, hay que venir de ropa deportiva o ropa cómoda. Empezás yoga y te dicen, tenés que traer ropa cómoda. Ajá. Porque el cuerpo necesita cierta elasticidad, cierta comodidad para volver después en sí. Es el comienzo del fin de semana en general. La gente se calza un jogging. Un viernes la yoguineta. Y le das que también es una forma de pertenecer, ¿no? Están los pro yoguinetas, pero es una forma de pertenecer a un club, ¿no? A un equipo, ¿no? Esta cuestión deportiva. No lo he pensado, está buena esa interpretación de... Bueno, esto es algo nuevo que estás diciendo, que me gusta también, que puede haber una comunidad de astronautas deportivos. Claro, claro. Y que el competir te mantiene en sentido, ¿no? El competir con otros que también tienen otro color de astronauta deportivo, ¿no? Te mantiene en competencia, te mantiene en actividad. Que llegó el punto es cuando uno ve los deportes y dice, ¿pero qué están haciendo? Están compitiendo, están jugando, pero están dándole sentido a la vida. Están dándole sentido a la vida, ¿no?
Y a continuación escucharemos un poema inédito de la poeta de la provincia de Buenos Aires, de Ingeniero Maswich, Estela Navedo, autora de 2 poemarios, el primero En Espiral y el segundo Profecías Impensadas. Hola mamushkos, mi nombre es Estela Navedo, soy de Ingeniero Maswich. Voy a leerles un poema que va a salir publicado en el próximo número de la revista literaria El Último Bastión. Podría ser que mis raíces absorban de otro suelo, que mis alas duerman fatigadas, el descanso del arribo, que mi brisa huela a lluvia, a polvo, pasto, tilo y sudor. Podría ser que ya no regrese por el mismo camino. Eso es, seguramente que no. La dirección es otra, y yo soy otra, la misma. Mamuscos. Vos en tu reseña algo que me interesó cuando la hiciste fue esto que dice que es una especie, el libro es una especie de juego de la vida. Digo, me parece que también lo lúdico, además del aspecto de la máscara y del traje que nos podemos poner en la poesía, lo lúdico también es una de las partes del vivir en poesía, ¿no? Lo lúdico, lo irónico, y que es profundamente político. O sea, yo creo que el vivir en poesía no está desligado de la política, ¿no? De un vivir político en cierta forma. Sí, la cuestión de, como pienso en Final de Juego, de Cortázar también, ¿no? El juego dice algo también de poder seguir jugando, ¿no? Un niño que no juega es preocupante, ¿no? Cuando un niño deja de jugar es preocupante. Creo que un adulto también, cuando deja de jugar, hay un problema ahí, ¿no? Ahí surgen las patologías, las dificultades. Pero en tu libro marqué la cuestión del juego y el juego de la vida, porque es podemos decir, un artefacto, en palabra de Parra, ¿no? De los 80, ¿no? De nuestra generación. El juego de la vida, hay elementos que cuando uno ya lo nombra, ya sabes que uno pertenece a ese mismo equipo, ¿no? Claro. Y bueno, somos nosotros del mismo año, de 79. Claro, Fer anda por ahí también. Pero los que crecimos en los 80, hay marcas, hay elementos culturales que cuando los nombrás, yo digo Brigada A, digo He-Man, estamos hablando del mismo equipo, ¿no? Juego de la vida, Carrera de mente, compartían esa mesa con nosotros, ¿no? Ese día a día estaban en el armario, estaban en la casa del vecino, ¿no? El barco pirata de los Playmobil nunca lo tuve, pero mi vecino con plata lo tenía, ¿no? Pero esta cuestión de claro, es que siempre fueron caros los Playmobil. Claro, carísimo, claro. Pero esta cuestión, cuando aparece un elemento en la literatura, en la poesía, te marca dónde estás y qué estabas haciendo, qué lugar, en qué época, ¿no? Y eso, claro, en encontré tu poesía, me pareció, ¿no? muy lindo, ¿no? Sí, a mí me genera una especie de enmarque lúdico también, ¿no? Porque ¿quién se enmarca en He-Man? Me acompañan muchísimo creo que la televisión justamente, lo poco que podíamos acceder a ver, qué sé yo, claro, en San Luis tenía 2 canales. No, en Salta igual, 2 canales que funcionaban de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces estábamos muy alertas a las transmisiones, a que no nos repitieran el mismo capítulo, éramos muy exigentes, pero porque había muy poco, ¿no? Como consumo para la edad nuestra, y yo creo que para disfrutar y abarcar lo poco que había, yo observaba demasiado. Entonces tengo mucho detalle sobre la presentación de la Pantera Rosa, cantar en un inglés medio falso con mi hermana esa presentación, después los detalles de He-Man o de las novelas de la tarde que nos dejaban ver, o acompañadas de mi abuela o de mi mamá o de alguna tía.
Digo, hay toda una educación sentimental que tiene que ver con las series, con los dibujitos, con la falta de libros o la falta de revistas infantiles, porque yo me acuerdo de ver de vez en cuando algún anteojito, alguna villiquen de algún primo, alguna revistita de Heidi. Definitivamente la poesía está en todo lo que acabas de decir, ¿no? Y pensaba que hablábamos de la formación hace un rato, y la verdad que un escritor, la mejor formación que tiene es justamente vivir. El juego de la vida, sí. El juego de la vida. Entonces, ahí está. La infancia, ¿no? Como ir a buscar algo a la infancia, que yo trato, no sé, ustedes son de la misma generación, pero trato de volver o de rescatar algo sin nostalgia, porque yo creo que la nostalgia no sirve para nada. O sea, es como una posición medio rea que tengo con la nostalgia. Me parece que la poesía es mucho más potente que la idea de nostalgia y que tiene más alcance cuando uno quiere ir a cierta infancia. Estamos todos, ¿no?, recuperando algo de la infancia en la escritura. También como una falsa idea, porque ir a recuperar lo vivido en la infancia es como, ya sabemos, ¿no? Es imposible, sí. Y se nos va la vida en eso. Sí. Pero bueno, rescatamos algún He-Man, rescatamos alguna Rosa de Lejos, rescatamos a Tom Sawyer, qué sé yo, nos traemos lo que podemos. Sí. Yo también crecí con cierta fantasía bastante terrible, que era el terror de que entraran, yo me imaginaba, de que entraran de golpe soldados a mi casa, o sea, una especie de fabulación de un allanamiento tenía desde muy chiquita. Entonces me pasaba muchas horas pensando que si pasaba eso, ¿qué me llevaba primero yo al escaparme de ese allanamiento? Porque pensaba que yo me iba a escapar. Y siempre me estaba llevando alguna cosita muy chiquita, ¿no? Un muñequito de un pitufo, un librito de la colección Robin Hood, cositas chiquitas que pudiera agarrar rápidamente y escapar. Entonces, también creo que tiene que ver con esa idea de rescatar rápidamente pocas cosas y no tratar de abarcar toda la infancia, volviéndose, no sé, nostalgioso de algo. Una apología, ¿no? Y que te acompaña. Pero también, ¿no? Claro. ¿Qué te acompaña, ¿no? De esos momentos, ¿no? Pensaban, Antonio Esteban Agüero, que por ahí va a requerir otro capítulo para hablar solamente de él, ¿no? Pero me da curiosidad cómo llegaste a él, ¿no? Bueno, está en San Luis, ¿no? Es de Merlo, ¿no? ¿Cómo llegué a Agüero? ¿Cómo llegó? Sí. A ver, por acercamientos de mi viejo, de mi mamá, que mi papá lo conoció, fue amigo de él, era mayor que mi papá, pero en las juntadas de amigos estaba Agüero. Me acuerdo un recorte, porque claro, ¿qué pasaba? La obra no estaba al alcance de la mano de todos, que fue algo que yo quise recuperar después al hacer el sello Mundo Agüero. Era complejo encontrar un libro, algo publicado de Agüero, entonces a mí me llegó un recorte de diario de un poema, me lo trajo mi papá, lo recortó del diario y me lo dio, y ahí yo de muy chica empecé a leerlo, me imaginaba haciendo, no sé por qué, ni siquiera me imaginaba haciendo otros libros, pero me imaginaba haciendo un libro de Agüero, porque no había libros de Agüero. Y después con el tiempo me convocaron para formar parte de un equipo para hacer la puesta en valor de la Casa del Poeta en Merlo. Trabajé en la curaduría de los textos del Museo Agüero en Villa de Merlo, y de ahí conocí a la hija del poeta y decidimos también con un amigo y junto con ella hacer el sello Mundo Agüero, y publicamos la antología Regreso al Canto, que reunimos poesía inédita y de la poesía más conocida de él en una antología, y bueno, ya hace casi 10 años que estamos. Bueno, cerró todo como un deseo infantil parecería, María, ¿no? Sí. Sí, a partir de ese recorte de diario increíble. Sí. El deseo de hacer un libro.
Sí, Estamos totalmente. Y el poeta, a quienes no lo conocen, se los recomiendo fervientemente porque uno se, como decimos con un grupo de amigos, se agüeriza cuando lee Agüero, o sea, se fanatiza. Es como el Juan L. Ortiz de Entre Ríos. Bueno, el nuestro es Antonio Esteban Agüero, es el que hizo Digo la Mazamorra, que lo canta Peteco, que canta Mercedes Sosa. Bueno, Agüero es el autor de ese Lindo. poema y de muchos más. Tiene una obra muy vasta. Qué lindo. El otro día aprendí una palabra a partir de un paciente mexicano, y una palabra que se usa en México, agüitar, que es como, Mirá. por lo que tengo entendido, es como emocionarse, ¿no? Que es que se lindo. ponen los ojos llorosos, ¿no? Me agüité, ¿no? Me hace pensar Ya, en para Agüero, decir ¿no? eso nosotros tenemos, se me llenaron los ojos de lágrimas. Claro, sí, un montón de palabras. Sí, sí. Bueno, Estamos con me encanta. María José Belgrano, hablando de su primer libro de poesía. Van a venir otros libros, cuentos, una novela también en el horno. ¿Te animas a leernos un poema, María? Sí, del libro, a ver. Y también quiero mencionar que me enteré esta semana que participaste como columnista en un programa, La Gran Estafa. Muy bueno el programa. Y recomendás ¿lo viste? poesía. Sí, sí. Muy bueno. Lo recomendamos. Muy bueno. Y que recomendás libros de poesía. Está en YouTube. Sí. No sé. Está en YouTube y estamos. El programa está todos los domingos de 11 a 1 en Argentina. En vivo. Por YouTube, en el canal de La Gran Estafa, ok. Y yo participo no todos los domingos, pero en varios domingos estoy en el año. Ya veré el año que viene qué asiduidad tengo. Pero bueno, compartimos, es un programa político y de humor político, y empezamos con unas cápsulas literarias que yo mandaba desde casa por video, y después decidimos que vaya al piso a charlar, y ahí me fui integrando al programa y la pasamos recontra buenísimo, bien. Buenísimo, se ve muy buena onda en el programa, así que lo recomendamos. Bueno, La Gran Estafa. El libro ¿dónde lo conseguimos? El libro se consigue por los distintos canales en las redes, de Limbo, o sea, es editado, publicado por Limbo, y ahí pueden consultar y se lo llevan a su casa. O sea, hay como un envío así puerta a puerta en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si no, en casi todas las ferias del libro, provinciales, municipales, en general. No sé, este año Limbo estuvo en la Feria del Libro de La Pampa, de Luján, de Mar del Plata, en la Feria del Libro de Invierno en Mar del Plata, en la FED en agosto, acá en la Feria de Editores. Tiene mucha presencia. Y en la librería La Cop, en Bulnes y Corrientes, y varias librerías más, porque Guillermo Ferreira es quien de Limbo, es quien tiene una especie de distribuidora que es la librería Salvaje Federal, y bueno, y ahí tiene mucha presencia en todos lados, así que se puede conseguir. En Instagram, acá estoy viendo, es limbo.escritoras y escritores, pueden encontrarlos ahí también, de toda la colección de Limbo, una linda editorial. Me gusta que es cooperativa también. O sea, es una cooperativa de 11, 12 escritores y editores que tienen este proyecto hermoso, colectivo y comunitario, en donde me encanta participar porque tienen un empuje increíble. Sí, y bueno, y logramos juntarnos y hacer presentaciones y hacer circular todos los libros de Limbo de una forma increíble. Se pone mucho labor y mucho valor a la obra, y eso es muy importante para una editorial, para los escritores, ¿no? Sí. Así que agradecida a Ariel Bermani, a mi editor favorito de Limbo, y a todos los escritores, editores de Limbo, que además son excelentes escritores. Está María Insúa, María Antisic, está Marco Fontela,
Enrique de Carli, o sea, estoy hablando de inmensos novelistas, poetas que bueno. tienen este proyecto hermoso. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, cerramos con un poema. Vamos con un poema. Este es el último, el poema que cierra mi libro, es una especie de ars poética que se llama Me gusta. Me gusta el helado de frutilla, la moda de las ciudades, la situación política no es que me guste exactamente, tampoco la social, ni la pechuga de pollo, ni el chirrido de los colectivos en la terminal. Vengo de un pueblo que duerme siesta, pero nunca más pude dormir la siesta. Amo la poesía cuando es inútil y a los poetas inútiles y las manzanas, el dinero para épocas de desamor, el insomnio para no soñar con bestias. Tenemos a María Belgrano con su primer poemario que va a dar que hablar, me parece. Desde el título ya da un golpe importante en la poesía. Cuando te fuiste, alquilé un traje de astronauta deportivo. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Gracias, Pancho. La pasé muy, muy bien con ustedes en esta charla. Me encantó. Gracias. La seguimos con los próximos libros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale. Un abrazo grande, María. Bueno. Gracias. Estén muy bien. Dale, vos también. Cuídate. Mamuscos. Dos títeres perdidos. Uno tiene un rostro azul o violeta, no me acuerdo, labios gruesos. Lo armé de goma espuma y alambre, para una obra que como muchas nunca se estrenó. Antígona. La ensayábamos en la fábrica. Cuando era joven pensaba ser titiritero, charanguista y viajar andando, rodando. Este títere era uno de los ancianos del coro de Antígona. Estoy seguro de que se lo di a alguien, pero no sé a quién. Creo que a alguno de mis amigos titiriteros. Juliana, no me acuerdo. Me da vergüenza preguntarles por el paradero de un títere que dejé en mi mudanza a este lugar, tan lejano de aquel que fui. Si lo ven, no me lo devuelvan. No pregunto por él para eso, solo para saber cómo está, qué anda haciendo, como un pedazo de mí que se quedó en Buenos Aires anclado en el tiempo que no fui. También hay otro de rostro amarillo y bigotes negros con cara de malo. Ese títere también era del coro. Ese no me preocupa tanto. Si lo ven por ahí no le digan nada. Me da un poco de miedo, como dije, parecía un malevo, como un tanguero viejo, que no bailaba tango, sino que se paraba en la esquina a matonear al diferente. Ese, de rostro amarillo y bigotes negros, déjenlo ahí nomás. No le hablen, que esté bien guardado, como un títere sin cabeza. Mamuscos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo.